este año. El doctor Carlos Caro colabora normalmente en muchos de estos eventos y en exposiciones, es conferencista en eventos nacionales e internacionales. Él nos acompañará ahora en esta exposición y será moderador el señor, como dije, Antonio de la Asa, del Scotiabank. Yo pido un aplauso para recibir al doctor Carlos Caro. Queda a cargo de este segmento el doctor de la ASA. Bueno, siguiendo con la dinámica del evento, Carlos va a hacer el uso de la palabra por 45 minutos. Inmediatamente pasaremos una ronda de preguntas por 10 minutos. Sin mayor preámbulo, lo dejamos a Carlos. Okay. Muy buenas tardes. Quiero, como siempre, o en este caso por segunda vez, agradecer a los organizadores por la invitación que me han hecho a este congreso tan importante en materia de prevención y persecución del lavado de activos, por su invitación. Este es un tema que, como ya todos saben, es bastante complejo y la ley o el decreto legislativo número 1106, que es el que voy a abordar de forma sucinta y incidiendo en los temas particularmente conflictivos, es una ley que viene a generar un sistema bastante más complejo, tanto en materia de prevención como en materia de persecución. Yo parto del hecho de que los asistentes, todos o casi todos, no son neófitos en la materia, de manera que voy a tratar de pasar por alto aquellos elementos o conceptos básicos y tratar de concentrarme en aquellos elementos nuevos que trae consigo la nueva ley en materia de prevención y persecución. Como ya sabemos, este decreto legislativo es de reciente data, no ha sido publicado el 27 de junio, perdón, recientemente el 20 de abril del año 2012, y ya ha derogado la legislación anterior, que es la ley número 27765. Muy bien, este decreto ya está en vigor. El lavado de activos, se ha tipificado algo parecido como el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Acá en el Perú conocemos el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios, generales a los que se les ha encontrado cuentas en Suiza, 3 o 4 millones de dólares, que no pueden justificar el origen. Claro, entonces se presume que el origen de ese dinero es producto del ejercicio de la actividad pública. Muy bien. En esa línea de ideas, en el Perú, en Argentina o en Colombia, existe el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario. Pero lo que hay solo en Colombia es el delito de enriquecimiento ilícito de particular. Eso significa que si a un particular se le identifica un desbalance patrimonial, ese particular puede ser perseguido por un delito autónomo, absolutamente específico, que se conoce como el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Los que estamos en la práctica penal sabemos que la base del lavado de activos desde el punto de vista probatorio es el examen pericial. De hecho, la Corte Suprema, el Ministerio Público, está trabajando muy intensamente en la línea de contar con peritos independientes al margen y a salvaguarda de los abogados, con la finalidad de que los peritajes sean impecables desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético. En esa medida, el lavado de activos tiene como objeto de prueba principal, como la prueba madre o la prueba matriz, el desbalance patrimonial, la prueba pericial. ¿Qué va a pasar en los casos en los cuales hay una persona que sí tenga desbalance patrimonial, pero no se haya descubierto el delito fuente? ¿Tenemos que tratarlo como los funcionarios públicos? Vía el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público no se podría. ¿Tenemos un delito de enriquecimiento ilícito de particulares como en Colombia? Tampoco lo tenemos. Lo que alguien va a pensar y a lo que a alguien se le va a ocurrir es que hay que aplicar el delito de lavado de activos, porque el artículo 10 ha exacerbado tanto la autonomía al punto de considerar que el lavado de activos no requiere que el delito fuente ni siquiera haya sido descubierto. Bastará la prueba del desbalance patrimonial. Y ese debate va a ser interesante, intenso jurídicamente, y eso definitivamente no solo va a afectar el ámbito de la persecución penal, sino también el ámbito de la prevención, porque entre la prevención y la persecución tiene que haber una unión prácticamente indisoluble, casi un matrimonio.
No como hoy día, ¿no? Donde la persecución penal está por un lado y la prevención está completamente por otro lado. Bien, dos detalles más sobre estos elementos normativos del tipo, ¿no? El artículo 10, me refiero al punto 2 del PowerPoint, ha incrementado los posibles delitos precedentes. Ahora se ha incorporado expresamente los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de armas y los delitos tributarios. Antes se hablaba solamente de la defraudación tributaria. Ahora todos los delitos tributarios pueden ser objeto o pueden ser materia del delito fuente, al igual que el tráfico de armas y la minería ilegal en todas las modalidades que ya está regulada dentro del Código Penal desde el mes de febrero. Y por otro lado, se ha dejado de lado como delito fuente delitos específicos que estaban en la vieja legislación. En particular, ya no son delitos fuente, por lo menos no están contemplados expresamente en la ley, los delitos contra el patrimonio en su modalidad agravada, que habían sido tomados en cuenta conforme a la modificación del año 2007, ¿no? Esos delitos patrimoniales en su modalidad agravada no aparecen ya ahora como delitos fuente de manera expresa. Sin embargo, a mi entender, esos delitos patrimoniales agravados sí deben de seguirse considerando delito fuente, porque el artículo 10, párrafo 2 de la nueva ley contra el lavado de activos, es a mi entender enunciativa, no es un numerus clausus, sino es un numerus apertus, porque se ha mantenido la referencia a cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales. Ni siquiera se ha dicho cualquier otro delito de la misma gravedad. La cláusula abierta del artículo 10 permite que incluso estos delitos patrimoniales en su modalidad agravada que se han borrado de la ley puedan seguirse considerando como delito fuente. Me estoy refiriendo en particular al robo, por ejemplo, que es uno de los delitos patrimoniales generador de riqueza y que a mi juicio debe de seguirse considerando como delito fuente de lavado de activos. Circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Acá hay varias novedades, ¿no? Las agravantes, hay nuevas agravantes. Por primera vez se ha incorporado el criterio cuantitativo. Es decir, se ha incorporado el criterio según el cual tiene que haber más sanción en los casos en los cuales el lavado de activos haya tenido como objeto material del delito bienes que superen las 500 UITs. A la fecha, o mejor dicho, con la legislación vieja, no había un agravante por el valor del dinero lavado o de los activos lavados. Ahora sí, existe una referencia a las 500 unidades impositivas tributarias, que es una suma bastante considerable. Esta agravante, desde mi punto de vista, es positiva, es adecuada, es conveniente, en la medida que permite una mejor graduación de la sanción. Un gran lavador, que para una economía pequeña como la peruana podría ser, según la ley ahora, quien lava por más de 500 UITs, va a recibir una mayor sanción que aquel que realice una conducta de menor intensidad. En cuanto al dinero, bienes, efectos o ganancias, ya no se considera como agravante cuando los bienes provienen del delito contra el patrimonio cultural. Eso ha sido borrado. Se había incorporado los delitos contra el patrimonio cultural como un supuesto de agravación conforme a la legislación del 2007. Eso ya ha sido erradicado de la legislación como un supuesto de agravación. Y por el contrario, se ha agregado como un supuesto de agravación para el delito de lavado de activos el caso en el cual el delito fuente sea la minería ilegal. Y como ven ahí apuntado, la pena es no menor a 25 años de pena privativa de la libertad. Es decir, estamos hablando de una agravación que tiene los mismos alcances que el delito de tráfico de drogas. El lavado de activos proveniente del tráfico de drogas y el delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal tienen hoy en día la misma sanción agravada. Hablemos ahora de las circunstancias atenuantes de la sanción. Muy bien. La primera prevista, se rebaja la pena es de 4 a 6 años de privación de la libertad, cuando el valor del bien no supera las 5 UITs, ¿no? No supera las 5 UITs. ¿Cuántos son 5 UITs? Menos de 20.000 soles. Muy bien. Los casos no de bagatela, ¿no? Son casos de menor intensidad simplemente del reproche penal. No son casos intrascendentes. De hecho, en la discusión en materia de prevención se discute, ¿no?, a partir de qué monto un banco debe de emitir un ROS, ¿no? Una persona informal que está lavando activos provenientes del delito tributario, que es un gran dolor de cabeza para las entidades financieras, ¿debe de ser reportado o no? Muchos consideran que no, por la bagatela, por el monto. Ahora hay un referente legal. El acuerdo plenario del año 2010 había establecido un referente referido a las 4 UITs. Hoy en día la legislación es mucho más clara y hay una tipificación expresa.
Hay una atenuación de la sanción cuando el valor del bien no supera las 5 unidades impositivas tributarias. La segunda atenuante es una atenuante, a mi juicio, antitécnica, ¿no? Y ya lo dijo ayer el presidente del Poder Judicial en su charla inaugural. Como ha dicho el presidente del Poder Judicial, acá lo que debió haberse hecho en el ámbito legislativo es hacer una remisión al nuevo Código Procesal Penal. Lo que ha previsto la ley contra el lavado de activos en el artículo 4, párrafo 4, es una atenuación de la pena por delación, colaboración eficaz, pentitismo, ¿no? Delación. Es decir, quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así descritos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, tendrá una pena atenuada. ¿Cuál es esa pena atenuada? Una pena de 4 o 6 años de privación de la libertad. Esto es antitécnico porque rompe la estructura de la legislación general. La legislación general en materia de colaboración eficaz puede conducir a la atenuación o incluso a la exención de responsabilidad penal. Si nosotros vamos al Código Procesal Penal, a partir del artículo 472, vamos a encontrarnos con una regulación muy profusa en materia de colaboración eficaz, tanto el procedimiento como las escalas de reducción de la sanción. Pueden darse casos en los cuales, por ejemplo, la exclusión de la sanción sea una realidad y no solamente una atenuación. En los casos en los que, por ejemplo, un pequeño lavador acabe delatando a los grandes lavadores que están detrás del acto pequeño que ha sido descubierto. Era como en los tiempos de la legislación antiterrorista. En los tiempos de la legislación antiterrorista, un terrorista de menor importancia en la escala piramidal del grupo armado, si daba información precisa para capturar un cabecilla y se convertía en testigo de la corona, en testigo del Estado, esa persona podía ser incluso excluida de responsabilidad penal. Ahora no. Ahora, con esta legislación, aparentemente solo va a poder ser objeto de una atenuación de la sanción, con lo cual el sentido de la colaboración eficaz, ¿cuál es? Identificar y responsabilizar a los cabecillas de las organizaciones, en este caso el lavado de activos, ya no va a tener el incentivo de la exención de responsabilidad como consecuencia de que la ley ha previsto solamente una atenuación. Por ese motivo, el presidente del Poder Judicial dijo ayer que hubiera sido bueno que alguien se dé cuenta que ya existía una legislación en materia de colaboración eficaz. Legislación que, por cierto, me refiero al nuevo Código Procesal Penal del año 2004, legislación que, por cierto, decía expresamente que se aplicaba para el caso del lavado de activos. El artículo 473, numeral primero, literal A, del nuevo Código Procesal Penal decía o dice que esto se aplica, la colaboración eficaz del nuevo Código, que incluso llega a la exención de pena, a los casos de lavado de activos. Ahora hay un conflicto legislativo. Tenemos esta ley, tenemos por otro lado el nuevo Código Procesal Penal. Más trabajo para los abogados y los jueces, ¿no? Van a interpretar la ley, cuál es más benigna, ¿no? ¿La nueva ley o el nuevo Código Procesal Penal? ¿Esta nueva ley rige en todo el territorio nacional o solamente rige en aquellos lugares donde no esté en vigencia el nuevo Código? Problemas de interpretación que se han generado como producto, repito, de no haber tenido en cuenta lo que ya decía el nuevo Código Procesal Penal. Datos importantes en relación al tipo subjetivo, ¿no? El delito, como sabemos, en su estructura moderna, implica conductas activas o omisivas y, por otro lado, implica un ámbito de psiquis, ¿no? Ese ámbito de psiquis que está identificado con el conocimiento, el dolo. Muy bien. No está en discusión que el delito de lavado de activos es doloso, salvo en un caso que ya mencionaremos luego. El delito de lavado de activos es doloso, ¿no? Tanto en sus modalidades básicas como agravadas. Muy bien, es un delito doloso. Sin embargo, hay un cambio aquí legislativo. Muy bien. La ley 27765 decía que el autor debía conocer o podía presumir del origen ilícito de los bienes. Eso era con la ley 27765. La nueva ley, en los artículos 1, 2, 3 y 10, se refiere a otra fórmula, ¿no? La fórmula debía presumir el origen ilícito. ¿Eso qué significa? Que la nueva fórmula legislativa, la fórmula del día de hoy, ha elevado el estándar de conocimiento. Ya no se trata, por lo tanto, del conocimiento directo que tenga el autor del origen ilícito de los bienes o del conocimiento potencial. Puede presumir, ¿no? Puede presumir. Por ahí, por las situaciones casuales, circunstanciales, por el contexto determinado, podía presumir el origen ilícito. Ahora no. Ahora el estándar es mucho más exigente. Para unos significará mucho más laxo, en el sentido de ampliar la barrera penal. Porque la nueva fórmula
exige un nivel de conocimiento que se funda en la defraudación de un deber de conocer. Es decir, la ley parte del hecho, a mi entender, de que determinadas personas que participan en el comercio de los bienes tienen un deber de conocimiento. Como yo lo comentaba el otro día, a propósito de un conversatorio en un banco local sobre la nueva ley, la nueva ley ha establecido una regla parecida pues a la regla de tráfico vehicular, ¿no? Si yo me subo a un vehículo, tengo que saber conducir. Si yo soy un médico que estoy en el quirófano, tengo que saber hacer los cortes precisos para la cirugía. Las personas que están en el tráfico de bienes ahora tienen un deber de conocer. Ya no es que si conocían directamente de casualidad o podían conocer de casualidad, ya no es así. Ahora la ley es mucho más precisa en el sentido de establecer un estándar de conocimiento. Esto, a mi entender, es muy favorable. Es muy favorable porque va a implicar por primera vez en el desarrollo nacional que se incorporen lógicas de compliance o de cumplimiento más allá de lo que hacen los bancos, ¿no? Hoy en día, todas las personas que están involucradas con el sistema de prevención, el compliance, consideran que esto es algo que debe de regir solamente en relación a los sujetos obligados, ¿no? Muy bien. Ahora, hasta el abogado, hasta el notario, hasta el que vende bienes, muebles o inmuebles, tiene un deber de conocimiento. Por lo tanto, tiene el deber de incorporar en su negocio, por pequeño o grande que fuera, niveles de compliance. Evidentemente un pequeño negocio no es un banco, no contará con una unidad de cumplimiento, pero un pequeño negocio, muy bien, tiene que ir de la mano, en tanto participa en el tráfico de bienes y servicios, tiene que ir de la mano de un mínimo de reglas de cumplimiento. Tiene que hacer una debida diligencia en relación a la operación en la cual él está participando. Esto es algo que para mis amigos los penalistas va a ser particularmente discutible, ¿no? Muchos van a considerar, lo menciono por si acá hay colegas del ámbito del derecho penal, muchos van a considerar que esto se opone a la lógica de la conducta neutral o que esto se opone a la lógica de las conductas o de los riesgos no permitidos. Bien, eso lo podremos discutir seguramente en el plano muy académico desde el punto de vista penal. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema de prevención, a mi entender, esta norma, esta modificación, ha establecido una ampliación de los deberes de compliance o de cumplimiento más allá de los sujetos obligados conforme a la legislación del sistema de prevención. Hay un deber de conocer. Bien, y ese deber de conocer, como pongo en el párrafo segundo, está también calificado, regulado, mencionado, ¿no?, en este segundo párrafo del artículo 10º de la nueva ley. Sobre la consumación del delito, hay aquí también un avance positivo, ¿no? Y cuando digo positivo, lo digo no desde la lógica del abogado, sino desde la lógica de quien está pensando en la persecución penal, ¿no? Porque desde la lógica del abogado esto puede ser negativo, pero desde la lógica del sistema de persecución penal esto es positivo, y a eso me estoy refiriendo. Es positivo, ¿por qué? Porque en el año 2007 la legislación en materia de lavado de activos fue modificada, y fue modificada, a mi juicio, de manera deficiente. ¿Por qué? Porque en el año 2007 se incorporó la fórmula según la cual el autor debe de dificultar la identificación del origen del bien, que está mencionada ahí en el párrafo 2 del PowerPoint, ¿no? En el año 2007 los artículos 1 y 2 y 3 de la vieja ley decía que el autor con su conducta debía de dificultar la identificación del origen de los bienes. Eso, desde el punto de vista probatorio, implicaba una carga de la prueba mayor para el Ministerio Público. El Ministerio Público debía de probar no solamente el acto de conversión o transferencia, ocultamiento y tenencia, sino tenía que probar que el autor efectivamente había alcanzado la meta perseguida. Es decir, había alcanzado el fin último. ¿Cuál es el fin último? Dificultar la identificación del origen de los bienes. La carga probatoria era más elevada, esto se identificaba como un delito de resultado. Es algo así como que en el homicidio, por lucro, quien mata a otro para heredar a alguien, muy bien, se tiene que probar no solo el homicidio, sino además de que la persona efectivamente ya logró la herencia. Es decir, había que probar el fin ulterior. Acá, con la vieja fórmula, había que hacer eso, había que probar
que el lavador había alcanzado la última meta perseguida, que era efectivamente dificultar la identificación del origen de los bienes. Ahora no, ahora la nueva ley es mucho más, a mi juicio, clara, la nueva ley es mucho más acorde con las necesidades de persecución penal, porque ha vuelto a la fórmula del peligro abstracto, como decimos los penalistas, del año 2002. Ya no es necesario que el autor alcance la finalidad, es necesario solamente que el autor tenga la finalidad. Es decir, que el autor que realiza acto de conversión o transferencia, ocultamiento o tenencia, tenga la finalidad de evitar la identificación del origen de los bienes. No hace falta que alcance esa finalidad. Esa diferencia, desde el punto de vista penal, es sustancial, como decía hace un momento, desde el punto de vista de la carga de la prueba. Antes había que probar más, ahora hay que probar menos. Acá hay un dato súper importante para los que trabajan en el ámbito de la prevención, ¿no? Todos los que trabajan en el ámbito de la prevención lo hacen para una empresa, para una persona jurídica. Bien, la ley penal contra el lavado de activos, por primera vez en la historia del país, ha incorporado una suerte de sanciones aplicables a la persona jurídica. Esto es algo que ya existía en la legislación del año 91, como mencionaré luego, pero ahora se ha llevado eso expresamente a la ley penal contra el lavado de activos. Es decir, se ha previsto como consecuencias accesorias, alternativas o conjuntas contra la persona jurídica una serie de consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las consecuencias pueden ser multa no mayor de 50 ni mayor de 300 UITs. Ahí en verdad el monto de la multa podrá no importarle mucho a una entidad financiera, pero imagínense ustedes el riesgo reputacional al que podría enfrentarse una entidad financiera y la pérdida económica que podría implicar ese riesgo reputacional materializado cuando se impone una multa de esta naturaleza. Clausura definitiva de locales o establecimientos. Suspensión de actividades por un plazo no mayor de 3 años. Prohibición de realizar en el futuro actividades de la misma naturaleza. Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. Disolución de la persona jurídica. Esta serie de consecuencias o sanciones son consecuencias que la ley penal llama accesorias por una razón muy sencilla, ¿no? Aquí no pasa como en Estados Unidos, aquí no pasa como sucede en Inglaterra. Es decir, no hay un sistema donde la persona jurídica sea penalmente responsable. La ley penal peruana, a diferencia de la chilena, que se modificó en el 2009, o la española, que se ha modificado en el 2010, no establece punición para la persona jurídica. La punición en el Perú es solamente para la persona natural en materia penal. En materia administrativa, la persona jurídica sí puede ser sancionada. La SBS puede sancionar a un banco como consecuencia de una infracción en el sistema de prevención. Pero penalmente no se puede sancionar a la persona jurídica. ¿Qué es lo que trae esta ley entonces? Esta ley trae consecuencias para la persona jurídica, pero que son accesorias. ¿Qué significa accesorio? Lo accesorio es algo que es accesorio de lo principal. ¿Qué cosa es lo principal? La pena impuesta a una persona natural. Es decir, la condición para la aplicación de estas sanciones es que se sancione a una persona natural. Se identifica una persona que opera en una casa de cambios, el gerente, el administrador, en la cual se está lavando activos. Muy bien. Es necesario condenar a esa persona. Es necesario que esa persona natural, el administrador o el gerente, quien fuera, sea condenado por lavado de activos. Y como consecuencia accesoria de lo principal, que es la condena a la persona natural, viene la aplicación de estas consecuencias accesorias. En materia de un banco, por ejemplo, si se sancionara a una persona que está vinculada al sistema de prevención por lavado de activos, la entidad financiera podría sufrir la aplicación de estas consecuencias accesorias. Este es un tema que da para largo, ¿no? De hecho, esta discusión sobre las consecuencias accesorias en el sistema legal peruano se han enardecido a partir del acuerdo plenario número 7 del año 2009, el 13 de noviembre de ese año, emitido por la Corte Suprema, porque ese acuerdo plenario ha traído consigo una serie de reglas, ¿no?, para que la persona jurídica sea comprendida como parte en el proceso, la persona jurídica goce de garantías, derechos y se pueda defender en el proceso penal. Lo cierto es que con esta nueva ley, la 1106, la persona jurídica va a poder ser incorporada como parte del proceso penal y va a tener que defenderse para efectos de que se pueda o no finalmente aplicar estas consecuencias accesorias. Muy bien, la ley también prevé que simultáneamente estas consecuencias, si se aplicaran, el juez pueda ordenar a la autoridad competente
que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar dos tipos de derechos, los derechos de los trabajadores y los derechos de los acreedores. Otra regla, el cambio de la razón social o denominación de la persona jurídica no implica, pues, la inaplicación de la medida. Y por último, como menciono aquí, en el párrafo final, estas reglas ya existían con el Código del 91, pero nadie había pensado prácticamente en aplicarlas a la persona jurídica. Simplemente se había pensado en aplicarlas a las empresas, pero para ámbitos distintos al lavado de activos. Se ha venido aplicando, por ejemplo, para los ámbitos de delitos comunes, ¿no? Por ejemplo, en el caso Utopía, se aplicó la regla de la disolución de la persona jurídica con la sentencia del 30 de abril del año 2004, ¿no? 39 Juzgado Penal ordenó la disolución de la persona jurídica Utopía. O, por ejemplo, la sentencia de marzo de este año para el caso Bindestrak, ¿no? Para un caso de intervenciones telefónicas, intervenciones de las comunicaciones, ¿no? Donde la sentencia de la sala ha ordenado la disolución de la persona jurídica Bindestrak, porque la persona jurídica es un objeto peligroso. Pero nadie había pensado en llevar todo esto al ámbito del lavado de activos. La ley ya lo ha hecho, y lo ha hecho por primera vez, como decía hace un momento, en la historia de la legislación sobre la materia. Bien, otra novedad de la ley, ¿no? El decomiso. Se ha precisado que el juez, en todos los casos, deberá resolver o resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme al artículo 102. Acá no había ningún impedimento para que eso sucediera. Sin embargo, la ley ha querido ser más específica, ¿no? Ya de hecho, hoy en día los jueces, en los casos de lavado de activos, ya han venido resolviendo por la incautación o el decomiso de los bienes. Pero la ley lo ha previsto ahora de manera más expresa para evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Un tema vinculado a los beneficios penitenciarios, ¿no? Con este cuadrito se explica claramente. Los beneficios penitenciarios en materia de lavado de activos son restringidos, ¿no? La nueva ley, como podrán ver ustedes en la columna derecha de la pantalla, la nueva ley ha establecido la prohibición de beneficios penitenciarios para determinados delitos fuente. Si el delito fuente es minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas, en esos casos hay restricción para los beneficios penitenciarios. Las personas no se pueden acoger a beneficio penitenciario alguno. Tienen que purgar la pena completa. Como verán en el cuadro hacia la izquierda, la vieja legislación era menos amplia, ¿no? No se contemplaba la minería ilegal, por ejemplo. La minería ilegal ahora ha sido incorporada expresamente como un supuesto de exclusión de los beneficios penitenciarios. Muy bien. Tema nuevo, ¿no? Tema nuevo. El delito de omisión de comunicación o reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Acá hay una pequeña novedad y una gran novedad a la vez, ¿no? La primera novedad es que el párrafo 1 del artículo 5 de la nueva ley, antes era el artículo 4 de la 27765, la nueva ley en el artículo 5 regula casi idénticamente el delito de omisión de reporte de operaciones sospechosas. Como saben, como sabemos, ese delito de omisión de reporte es un tipo penal en blanco, porque se remite a la legislación de la materia. Y la legislación de la materia establece que los oficiales de cumplimiento, o los encargados, ¿no?, de realizar los reportes, tienen que emitir el reporte en el plazo de 30 días desde el descubrimiento de la operación sospechosa. Muy bien, eso ya era ampliamente conocido, incluso habían interpretaciones más o menos garantistas en relación al contenido del artículo 4. Muy bien, ahora el artículo 5, párrafo 1, ha reproducido prácticamente el mismo texto con una pequeña diferencia. La pena de inhabilitación para el ejercicio del cargo se ha establecido como mínimo en 4 años. Es decir, si una persona fuera condenada por omisión de reporte, además de la pena privativa de la libertad, que puede llegar hasta 8 años, va a poder ser inhabilitado por lo menos por 4 años para el ejercicio de cualquier función similar. Pero la gran novedad es la que se menciona en el párrafo 2 de este PowerPoint. Se ha incorporado en el párrafo 2 el delito de omisión culposa de reporte de operaciones sospechosas. Esta es una gran novedad legislativa, porque para empezar, en el derecho penal económico peruano, los delitos culposos casi no existen. Los delitos culposos en el derecho penal económico están limitados a los delitos de contaminación, muy bien, insolvencias fraudulentas cometidas por negligencia cuando alguien incumple un deber de garante, etcétera, etcétera, pero son supuestos muy específicos, ¿no? En el caso del lavado de activos, por primera vez se incorporaba en el Perú la modalidad culposa y nada menos que para el caso específico de la omisión de reporte. No hay delito de lavado de activos culposo, de conversión o transferencia, ocultamiento o tenencia, o de transporte de bienes,
artículos 1, 2 y 3. No hay modalidad culposa ahí. La modalidad culposa está limitada exclusivamente para el oficial de cumplimiento. Y lo que se ha dicho aquí es que si el oficial de cumplimiento, el que tiene que hacer el reporte, no lo hace, ya ahora no por dolo, sino por culpa, también puede ser objeto de persecución penal, ¿no? La pena, como verán, no es muy trascendental, ¿no? El terror penal o la combinación penal, para decirlo más técnicamente, parte de la pena privativa de la libertad. La pena que se ha previsto acá es pena de multa, 80 a 150 días multa, ¿no? Inhabilitación de 1 a 3 años para el ejercicio de cargos, funciones públicas o privadas. Muy bien, la pena no es tan elevada. Lo complicado es estar sometido a un proceso penal en el cual no solamente puede estar incorporado un oficial de cumplimiento, sino además la entidad. Porque el artículo quinto prevé la posibilidad de que se pueda aplicar también las consecuencias accesorias para la persona jurídica. Alguien dirá, ¿y cómo es esto, no? Porque cuando vimos el cuadro anterior, si ven ustedes en la tercera y cuarta línea, la consecuencia accesoria está prevista solamente para los artículos 1, 2 y 3, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar una consecuencia accesoria si no está prevista expresamente? Pero muy sencillo. ¿Se puede aplicar por qué? Se puede aplicar porque el Código Penal del 91, en el artículo 105, ya trae un régimen general. Entonces, alguien podrá aplicar tranquilamente la regla del artículo 105 para sumarla a la persecución penal para la persona natural. En síntesis, si es un caso en el cual hay omisión de reporte de operaciones sospechosas por culpa, no solamente puede ser perseguido el oficial de cumplimiento, sino también podrá ser perseguida la persona jurídica. Y como decía hace un momento, ¿no? Aunque la consecuencia penal sea mínima, el riesgo reputacional, que es un factor a contemplar en esencia en el sistema de prevención, es el que puede ampliarse, es el que puede exacerbarse como consecuencia de la incorporación de una entidad financiera como sujeto pasivo de la persecución penal, para efecto de poderles aplicar las consecuencias accesorias. Más novedades en la legislación. La legislación nueva, en el artículo 6 ha previsto dos tipos de delitos, ¿no? En primer lugar, se prevé el delito que consiste en haber rehusado o retardado el suministro de información a la autoridad competente. El origen de esto es lo que pasa en la práctica penal. Policías, fiscales, jueces se pasan meses, si no años, pidiendo información a las entidades correspondientes. Bancos, cajas, mutuales, muy bien, entidades que operan con fondos del público, casas de cambio, entidades privadas, públicas. Y en la práctica, las entidades se demoran o lo hacen tarde, mal y nunca. Muy bien. Cuando se ha discutido esta legislación, se ha considerado que hay que crear un incentivo específico para que las entidades públicas o privadas lo hagan a tiempo. De manera que hay una tipificación ahora expresa, con pena de 2 a 4 años de privación de la libertad, para quien rehúsa, retarda el suministro de la información, o para quien entregue información inexacta, o para aquel que, peor aún, entregue información falsa. Entonces, estos tres supuestos, el rehusamiento, el retardo, o el reporte inexacto, o el reporte fraudulento o falsificado de información, está previsto como casos en los cuales hay una punición expresa dentro de esta nueva ley contra el lavado de activos. La segunda modalidad prevista está señalada con una sanción penal de 3 a 5 años de privación de la libertad, ¿no? ¿Para quiénes está previsto eso? Cuando la conducta prevista, o ya descrita hace un momento, se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o el crimen organizado. Es decir, estamos hablando de un agravante. Hay una agravación de la pena cuando la persecución penal está vinculada al lavado de activos o al crimen organizado en general, ¿no? O si el valor de los bienes es superior a las 500 unidades impositivas tributarias. Algunos aspectos procesales, ¿no? Reglas de investigación. Además del secreto bancario, tributario y bursátil, que ya se podía levantar en materia de casos por lavado de activos, la nueva ley ha previsto una novedad específica. También se puede levantar el secreto de las comunicaciones. Es decir, se ha previsto ahora sí expresamente,
que en materia de lavado de activos se puede levantar el secreto de las comunicaciones. Esto en la práctica del día de hoy suele funcionar no solo muy bien, sino relativamente rápido, ¿no? Un fiscal solicita al juez de turno el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el juez de turno puede decretar eso en 24 horas. Y el secreto de las comunicaciones lo ejecuta el fiscal. Eso implica que el fiscal puede tener acceso a los reportes de llamadas telefónicas efectuadas en teléfonos celulares o teléfonos fijos, muy bien, sean digitales o no, digitales o analógicos, y para eso oficia a las entidades correspondientes, ¿no? Telefónica, muy bien, Claro, Nextel, etcétera, para tener los reportes, las llamadas del pasado. Pero también puede ordenarse las grabaciones telefónicas de aquellas personas que puedan estar siendo objeto de investigación por lavado de activos. Y eso, como ya es de público conocimiento por los medios de comunicación, funciona relativamente rápido y bien a través de un sistema que tiene en operaciones la policía, que se llama Constelación. Todo esto puede hacerse ahora en el marco de una investigación penal por el delito de lavado de activos, porque se ha previsto expresamente la posibilidad de levantamiento de secreto de las comunicaciones. Esto es algo que en la legislación ya venía siendo permitido, pero ahora se ha previsto expresamente como una forma de reconocer que es una técnica de investigación que deben de utilizar los jueces y los fiscales para este tipo de casos, ¿no? Luego se ha precisado que ya no es necesario que estos pedidos provengan del fiscal de la Nación, sino de cualquier fiscal, de cualquier rango. También se ha establecido que el levantamiento del secreto y de la reserva detallados solo lo puede pedir el fiscal, ¿no? El fiscal es la parte legitimada para realizar esto. Si una de las partes quiere que el juez lo haga, tiene que hacerlo a través del fiscal, es decir, el fiscal tiene que ser el motor de la petición ante el juez, porque además, una vez que el juez la dé, como decía hace un momento, quien va a ejecutar la medida es el representante del Ministerio Público. Por otro lado, ya no se hace mención, como en la ley 27765, a que se podrá levantar por disposición de la autoridad judicial, lo que significa un avance en términos del acusatorio, hablando de derecho procesal, porque la petición de la medida tiene que ser instada por el Ministerio Público, como decía hace un momento, y ya no puede ser dada de oficio directamente por el juez. Entramos a la última parte de esta intervención. Modificaciones en el ámbito del sistema de prevención. Voy a mencionar algunas de las más importantes. Hay varias más que están en la ley es bastante larga, pero yo voy a mencionar algunas que son particularmente importantes. Se ha modificado la ley 27693, que es la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, para dotarla de más facultades, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera ahora cuenta con más facultades según la nueva ley. Por ejemplo, las siguientes, ¿no? En primer lugar, la UIF podrá o deberá inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que estos designen, siempre que estos satisfagan los requisitos previstos por la ley. Muy bien. En segundo lugar, la UIF podrá solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones sospechosas que hayan sido reportadas. Muy bien. De manera que la Unidad de Inteligencia Financiera no deberá limitarse a la información que ha sido objeto, por ejemplo, de un reporte de operación sospechosa, sino que podrá ampliar el marco de información y ahora tiene facultades propias para hacerlo directamente. De manera que si las entidades públicas y privadas no le hacen caso, les van a poder aplicar lo que dice este artículo 6º. Es decir, hoy en día una petición de la UIF, en los términos antes mencionados, está blindada por los contenidos combinatorios del artículo 6º de la nueva ley. Es decir, puede haber delito si es que uno rehúsa, retarda o entrega información inexacta a la Unidad de Inteligencia Financiera. En tercer lugar, dice que la Unidad de Inteligencia Financiera puede recibir y analizar los registros de operaciones sospechosas a que hace referencia el artículo 9º o cualquier información realizada a estos, ¿no? Es algo que ya en la práctica está sucediendo. Lo siguiente es más importante. La Unidad de Inteligencia Financiera puede comunicar al Ministerio Público operaciones sospechosas, cosa que ya sabemos. Sin embargo, lo nuevo viene acá. Su reporte tiene validez probatoria al ser asumido por el fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y proceso penal. Esto hay que discutirlo, a mi juicio, en dos contextos. Primero, en el contexto del acuerdo plenario sobre el lavado de activos del año 2010. El acuerdo plenario sobre el lavado de activos del año 2010 había dicho
que el reporte de operación que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, muy bien, debía de ser considerado como una suerte de pericia o prueba pericial. Ahora no, ahora la nueva ley está diciendo con carácter general que el reporte de la UIF o el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene validez probatoria y que en buena cuenta debe ser asumido por el fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y el proceso. Es decir, está elevando el informe de la UIF a lo que los procesalistas denominan una prueba preconstituida. Ya no es una pericia más, como decía el acuerdo plenario de la Corte Suprema del año 2010. Ahora el informe de la UIF es una suerte de prueba preconstituida. Esto, desde el punto de vista práctico, va a generar mucho debate. En su día, la Contraloría General de la República también gestó una norma similar, porque los informes de la Contraloría, antes los jueces y los fiscales los tomaban en cuenta solo de modo muy referencial, hasta que un día la Contraloría logró que se apruebe una ley que diga que su informe es prueba preconstituida. Sin embargo, en la práctica eso no ha sido así. Muchos fiscales, alegando su autonomía, han considerado que los informes de la los informes de la Contraloría, pese a que la ley dice que son pruebas preconstituidas, son informes referenciales. ¿Referenciales por qué? Porque son informes de parte. Son informes que han sido emitidos por un ente que considera que se ha cometido una infracción que incluso puede tener contenido penal. Entonces, uno no puede ser juez y parte. En la medida que uno no puede ser juez y parte, esa prueba preconstituida desde el punto de vista procesal puede ser cuestionada. Yo pienso que ese mismo problema se va a trasladar a la discusión en relación a esta norma, ¿no? Cuando la UIF o alguien quiera alegar que el informe de la UIF tiene carácter de prueba preconstituida, creo que el mismo problema que ha pasado con la Contraloría se va a presentar acá. Por último, en esta filmina se ha previsto una regla excepcionalísima en el sistema, algo que no existía antes, ¿no? Y para esto les cuento una anécdota muy sencilla, ¿no? Que yo la contaba el otro día a unos colegas, ¿no? Hace unos años yo tuve la posibilidad de defender a unos funcionarios de un banco local, porque había pasado lo siguiente, había sucedido que había salido en la prensa que uno de sus clientes había sido detectado cometiendo actos de narcotráfico. Pero no estoy hablando de una acusación periodística producto de una acusación periodística, estoy hablando de una acusación periodística de flagrancia, es decir, había un caso en el cual una persona había caído con varios kilos de droga y había sido apresada. Muy bien, esa persona tenía una cuenta mancomunada con su mujer o su esposa, muy bien, el imputado, el traficante, y la tenía en cuenta en un banco determinado de la ciudad de Lima. Muy bien, ¿qué pasó? Que al día siguiente de que esta persona fue capturada y presa en flagrancia absoluta, esta mujer fue a retirar el dinero de la entidad bancaria. Y era una suma bastante importante. No recuerdo ahorita el valor, pero seguramente era una suma aproximada de $100.000 o $200.000. Era una suma intrascendente. Muy bien. El banco no le quiso entregar el dinero. El banco no le quiso entregar el dinero porque consideraba que si le entregaba el dinero podía estar favoreciendo el lavado de activos o podía estarse involucrando, peor aún, en un caso de tráfico de drogas. Muy bien. Al entregarle el producto del beneficio de un posible acto de tráfico de drogas a esta persona, a la conviviente, a la esposa. Muy bien. El caso no terminó ahí porque la conviviente alegó que como no existía ninguna orden judicial para evitar el retiro de su dinero, el banco estaba cometiendo apropiación ilícita. Y efectivamente formuló su denuncia por apropiación ilícita contra los funcionarios del banco. Un policía consideró que eso era apropiación ilícita, un fiscal consideró que eso era apropiación ilícita y un juez abrió instrucción por apropiación ilícita. Ya en el proceso el caso se archivó, pero quedó la experiencia como un supuesto fáctico, como un antecedente a una norma como la siguiente, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Pueden haber casos donde flagrantemente una persona que tiene cuentas en un banco o tiene productos en un banco en general haya sido descubierta cometiendo delito de lavado de activos o un delito fuente, evasión tributaria, trata de personas, minería ilegal. ¿Cuántos bancos hoy en día pueden decir a ciencia cierta que no han participado sin querer queriendo, es decir, sin conocimiento, ¿no?, de actos en los cuales personas inescrupulosas hayan abierto cuentas y depositado dineros provenientes, por ejemplo, de la minería ilegal? Claro, el banco
tiene que cumplir con hacer un due diligence, ¿no? Pero ningún sistema es perfecto. Si mañana se descubriera de que una persona está involucrada en un acto grave, generador de dinero, generador de bienes, generador de una riqueza ilícita, entonces el banco tendría que esperar a una orden judicial. Ahora, la ley ha previsto que la UIF, de manera excepcionalísima, puede dictar la medida de congelamiento de una cuenta. Es decir, la UIF tiene la potestad de motivadamente, claro, no arbitrariamente, dictar el congelamiento de una determinada cuenta bancaria y llevar de inmediato, eso ya no lo he transcrito ahí, está en la ley, llevar de inmediato su caso ante un juez. Es decir, si la UIF en un caso determinado dicta la medida cautelar de congelamiento de una cuenta, la UIF en el plazo de 24 horas tiene que exponer su caso ante un juez y decirle a un juez por qué lo ha hecho. Esa es la garantía que ha previsto la legislación. Y el juez, dentro de las siguientes 24 horas, tiene dos opciones: o ratifica el congelamiento o simple y sencillamente lo deja sin efecto. ¿Qué juez? No se ha dicho. Entiendo yo que es el juez penal de turno, porque estamos hablando de posibles actos de lavado de activos. De manera que ahora, si es que existiera un acto flagrante que pueda ser descubierto por el sistema financiero, muy rápidamente la autoridad administrativa podrá reaccionar y podrá dictar ese congelamiento de las cuentas al que he mencionado. ¿Qué más tenemos? Se deben registrar cada operación que se realice o que se haya intentado realizar que igual o supere el monto establecido por la UIF Perú. Muy bien, se ha establecido una cláusula general, la UIF Perú tendrá que regular cuál es el monto para el registro correspondiente. Luego hay una cláusula abierta respecto a las obligaciones a las operaciones que se deben de registrar. Dice la ley, de manera abierta, que también existe la obligación de registro de cualquier otra operación que se considere de riesgo o importancia establecida por la UIF Perú. Esto va a requerir, evidentemente, un desarrollo posterior. Antes la norma era mucho más blindada, mucho más garantista, ¿no? Se refería a otras operaciones que se consideren de importancia por resolución motivada del órgano supervisor, la SBS, por ejemplo, ¿no? Ahora no, ahora va a ser la UIF la que va a fijar este circuito de operaciones, y aunque no se diga que debe ser de modo motivado, a mi entender tiene que ser de modo motivado, ¿no? Sobre las operaciones múltiples, ¿no? Las operaciones múltiples van a ser también objeto de fiscalización cuando en conjunto igualen o superen determinado monto que tiene que fijar también la UIF Perú, ¿no? Si son efectuadas por o en beneficio de la misma persona. Se ha suprimido, y esto es importante, el dato de que las operaciones múltiples deben de darse durante un día o durante otro plazo que fija el reglamento, ¿no? No importa el elemento temporal para efecto de esta regulación. ¿Qué más tenemos? Tenemos una regla nueva, que en verdad no es tan nueva, pero que en todo caso ratifica lo ya conocido, ¿no? En los casos de los reportes de operaciones sospechosas, los jueces y fiscales deben tomar las medidas necesarias para salvaguardar la identidad de los oficiales de cumplimiento, ¿no? Esto es algo que ya existía, pero en la práctica no se daba con tanta solvencia, ¿no? Hay casos prácticos en los cuales los oficiales de cumplimiento han sido citados en las investigaciones fiscales o incluso judiciales como testigos, ¿no? Ahora la ley es clara en el sentido de establecer esa prohibición y el exigir medidas específicas a los jueces y a los fiscales, cosa que no existía antes. Respecto a la información contenida en el ROS, se establece que la UIF cuenta con un cuerpo de peritos informantes, quienes acudirán a las audiencias judiciales para sostener la verificación técnica de los informes elaborados por sus funcionarios y de los reportes efectuados por el oficial de cumplimiento correspondiente, cuya identidad se mantiene en reserva, como ya sabemos desde la legislación anterior, ¿no? Este dato es novedoso, ¿no? Porque los abogados en la práctica critican mucho el sistema porque el abogado no se puede enfrentar al oficial de cumplimiento cuya reserva de identidad está blindada, está protegida, pero en la práctica tampoco lo puede hacer con la UIF, porque la UIF emite el informe y el informe no aparece en la práctica en el expediente penal. Esta norma permite un contradictorio. Si la UIF ha elaborado un informe y el informe tiene un sentido y tiene una fuerza, ese sentido y esa fuerza deberán de ser defendidos en el marco de un contradictorio, y es por eso que se prevé la posibilidad de que las audiencias judiciales cuenten con los técnicos o peritos de la UIF para que estos puedan defender sus alcances o sus extensiones.
Carlos, disculpa, ya estamos con el tiempo para pasar al Justo estoy en la última. Muy bien, con lo cual ya terminamos. Lo último, ¿no? Se ha previsto una regla vinculada al deber de reserva, ¿no? Fíjense acá, hay una prohibición de cierre de cuentas en mérito a un simple oficio de solicitud de información sobre un cliente o cuenta, ¿no? Esto es algo que también tiene un gran efecto práctico, ¿no? Muchos bancos se han visto motivados a cerrar cuentas de personas cuando la policía o el Ministerio Público, el Poder Judicial piden información sobre esa persona. Sobre esto muchas veces los fiscales se han quejado, diciendo que esto no es conveniente porque es una forma de advertir al investigado de que está siendo objeto de investigación, cuando una investigación puede ser reservada, ¿no? Ahora, en cualquier caso, la ley ha zanjado la discusión de manera clara, ¿no? No existe la posibilidad entonces de proceder al cierre o a la desvinculación con un cliente como consecuencia del mero pedido de información, ¿no? Esto, desde luego, tiene que ser conjugado con otras normas del sistema, ¿no? El artículo 85 del Código del Consumidor y la reglamentación que ha previsto la SBS sobre el particular establece la posibilidad de que una entidad financiera se pueda desvincular de un cliente cuando existe déficit de información o cuando hay información fraudulenta en el marco de la debida diligencia, cuando la persona está vinculada al lavado de activos, ¿no? Entonces, esta es una norma que tendrá que ser en su momento conjugada pues con ese artículo 85 del Código del Consumidor. Bien, estas son las principales novedades en materia de la regulación penal y administrativa, y yo quedo atento a cualquier pregunta que hayan tenido a bien formular. Muchas gracias. Estimado doctor Caro, indiscutiblemente su exposición ha generado más de 26 preguntas y por una cuestión de tiempo vamos a dar respuesta a 6 para seguir con el evento. Me alegra que mi exposición haya sido un éxito, ¿no? Ha sido un éxito, ¿no? Hay tantas preguntas, pero vamos a ver cuál ha seleccionado usted, ¿no? Y lo que sí le pido son respuestas puntuales porque por la experiencia que veo acá todo va con el ejercicio profesional. Dice, si el delito de lavado de activos es un delito autónomo y es doloso, ¿qué debemos entender o comprender por prueba indiciaria? ¿Podría dar un ejemplo sobre el particular? Prueba indiciaria. Bien, esta pregunta es una pregunta que ha sido respondida por uno de los acuerdos plenarios en materia de lavado de activos, ¿no? Hay dos que ya se han emitido, el primero de ellos del año 2010. En el primero de ellos, la Corte Suprema ha establecido una serie de reglas para la configuración de la prueba indiciaria en materia de lavado de activos. Esas reglas no son nuevas. Esas reglas son reglas que en verdad provienen de la doctrina del derecho procesal en materia de la prueba indiciaria, ¿no? La prueba indiciaria es una prueba que consiste en una suerte de razonamiento lógico, ¿no? Hay una premisa mayor y hay una conclusión, ¿no? Por ejemplo, premisa mayor, una persona tiene desbalance patrimonial. Muy bien, la persona que tiene desbalance patrimonial puede estar cometiendo lavado de activos, premisa mayor. Premisa menor, la persona tiene un desbalance patrimonial, conclusión, esa persona puede estar cometiendo lavado de activos, ¿no? Otra regla de la experiencia, ¿no? Que incluso aparece en las normas en materia de prevención, ¿no? Si, por ejemplo, existe triangulación de operaciones, ¿no? En los casos de triangulación de operaciones con empresas no domiciliadas, puede estarse dando un caso de lavado de activos, la regla de la experiencia, ¿no? Caso práctico, eso se está dando. Conclusión, tales empresas pueden estar cometiendo lavado de activos. Lo que pasa es que este tema de la prueba indiciaria, por tan simple que parezca y por más que lo haya anunciado la Corte Suprema, no siempre no está suficientemente conocido en la práctica y aplicación de los jueces y los fiscales, ¿no? Quienes aplican eso con más intensidad, en verdad, son aquellos que están en el sistema de prevención. Los reportes de operaciones sospechosas, los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que yo he podido leer por mi experiencia profesional, son informes en los cuales hay un razonamiento indiciario. De repente, quienes están en el ámbito de prevención no lo trabajan así, ¿no? Porque ellos lo trabajan más como un tema de fórmulas, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores, ¿no? ¿Cuáles son las alertas? Muy bien, pero esas alertas están construidas básicamente sobre reglas de la experiencia y esa es la base de la prueba indiciaria. Correcto. Está vinculada a la minería informal esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la minería informal y la minería ilegal? En el supuesto que un intermediario financiero haya otorgado un crédito, ¿debo de resolver la relación contractual? Bien, yo participé por encargo del gobierno en la comisión que elaboró el proyecto de minería ilegal, ¿no? Hoy en día, para ser claro con la respuesta, ya no hay ninguna diferencia entre minería informal e ilegal. Les digo porque en la comisión se quiso discutir y establecer una diferencia que al final no se asumió.
la legislación en materia penal ha sido absolutamente clara. Toda empresa o persona que esté cometiendo un acto de minería sin contar con la licencia o autorizaciones correspondientes está cometiendo minería ilegal. Eso significa que incluso, y esto es algo que en una exposición que tuve en la Sociedad de Minería hace algunas semanas, fue materia de mucho debate, incluso aquellas empresas que en principio están formalizadas, pero que tienen operaciones, como sucede en la práctica, operaciones que son ilegales, por ejemplo, relaveras que están recreciéndose más allá de lo permitido, pueden incurrir dentro de los tipos de minería ilegal. Esa minería genera productos, ¿no? Cuando es una empresa que tiene un RUC y ya tiene un pasado crediticio, ¿qué más da que por la venta de mineral, que no ha sido incluso reportado muchas veces al Ministerio de Energía y Minas, la práctica es así, eso se deposita en los bancos, ¿no? Claro, debe llegar el banco al punto de hacer un cruce, ¿no?, con la información del Ministerio de Energía y Minas. En teoría sí, ¿no? Lo que el sistema desearía, es lo que el sistema quisiera, ¿no?, para poder detectar posibles personas que estén cometiendo actos de minería ilegal. Sin embargo, esto es algo que, como digo, tratándose de una legislación nueva, tiene todavía que ser objeto de un mayor desarrollo, no solamente en el ámbito legislativo de la prevención, sino sobre todo en el ámbito de las reglas de cumplimiento. Correcto. Otra pregunta. En el caso del rehusamiento, retraso o retardo del suministro de la información a la autoridad, ¿no cree usted que la responsabilidad penal debería ser del gerente general o el presidente del directorio? Porque el oficial de cumplimiento sería el perfecto conejillo de Indias al ser un simple empleado bancario. Bien, esta es una pregunta que debe de provenir de muy pocas personas que están acá, ¿no? Bueno, los que sean compliance. Bien, miren, en el ámbito penal hay una regla muy clara por la que ya se están orientando los tribunales, ¿no? Corte Suprema, Cortes Superiores, jueces, ¿no? A nivel de la persona jurídica no todos responden por todo, no hay la fuente ovejuna, ¿no? Cada quien responde por su ámbito de competencia. Si estamos hablando de un caso en el cual el compliance no hizo bien su trabajo, responderá, ¿no?, por el delito, por ejemplo, de emisión de reporte de operaciones sospechosas. Pero eso no significa que el oficial de cumplimiento sea una mesa de partes, ¿no?, y que tenga el deber de responder a todos los oficios. Eso dependerá de cómo sea organizado cada banco, ¿no? En muchos de los bancos hay un área específica encargada de responder peticiones judiciales o peticiones de las autoridades, ¿no? En materia de prevención, a mi juicio, no hay competencia alguna para hacer el razonamiento automático y decir, no respondió el oficio, responde el compliance. No tiene nada que ver. Ahí lo que tiene que haber es, dentro de la entidad financiera, un reparto claro de competencias. Ni el directorio ni la gerencia. El directorio es como el Congreso, ve los grandes lineamientos de la entidad. La gerencia es como el Poder Ejecutivo, ejecuta las cosas. Pero eso no significa que el gerente tenga que responder a todos los oficios ni el compliance a todos los oficios, ¿no? Ahí la recomendación es hacer lo que hacen muchas entidades, grandes o pequeñas. Identifican un área o un funcionario que está todo el día encargado de responder esos oficios y lleva pues un sistema informático para el registro correspondiente para que esto se haga dentro de los plazos correspondientes. Correcto. ¿Cómo articular al SARLAF con el nuevo sistema de prevención, de persecución penal? Fíjense, esta pregunta es esencial, ¿no? Yo acá veo a muchas personas que están vinculadas al ámbito de la prevención y acá han discutido muchos temas vinculados a la prevención. La próxima semana tengo otra conferencia en materia de prevención y persecución, pero con abogados penalistas. Y la verdad que hay un divorcio absoluto. Hay un divorcio absoluto entre los temas que se ven acá y los temas que tocan los penalistas. A mi entender, hay que hacer un esfuerzo importante para generar un sinalagma, vasos comunicantes entre el sistema de prevención y el sistema de persecución. Porque cuando ustedes hacen un ROS o cuando ustedes hacen un informe de inteligencia financiera, ustedes lo que tienen que estar haciendo en buena cuenta es elaborar un caso que podría tener viabilidad penal. Si ustedes conocieran mejor, lo repito con énfasis, cuáles son los tipos de casos que los jueces consideran lavado de activos por las interpretaciones que tienen las normas, estoy más que seguro que habría menos ROS y habría menos informes de inteligencia financiera en un sentido y habría más en otro. Es decir, un montón de casos que ustedes creen que son intrascendentes podrían ser casos trascendentes para el Ministerio Público. Y un montón de casos que para ustedes son trascendentes pueden ser intrascendentes para el Ministerio Público. Yo he escuchado declaraciones, como por ejemplo la del presidente del Poder Judicial, que publicó caretas hace algunos meses, donde dijo que los informes de inteligencia financiera tenían un valor muy relativo, ¿no? Y estoy relativizando el adjetivo que él utilizó, dijo que no servían para nada, según caretas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué puede un juez supremo pensar eso, ¿no? Un juez supremo puede pensar eso
porque no se está teniendo en cuenta lo que los jueces consideran y los fiscales consideran importante como casos de lavado de activos. Y yo creo que tiene que haber una comunicación estrecha, porque también pasaría lo contrario para enriquecer el sistema de persecución. Si los fiscales, los jueces y los abogados penalistas conocieran todo lo que se conoce en el sistema de prevención, las alertas, el estándar conoce a tu cliente y cómo funciona eso dentro del Perú y fuera del Perú, estoy seguro que la práctica penal sería también mucho más rica para la persecución. Entonces, hoy día lo que tenemos en la realidad es dos ámbitos completamente divorciados, el sistema de prevención y el sistema de persecución. Y creo que justamente un congreso como este debe de ser un gran motivador, un gran impulsador de la necesaria aliación entre ambos sistemas. Y la última pregunta. ¿Qué garantía ofrece la nueva ley penal, considerando que trae sanciones para las empresas en general? Como decía hace un rato, la persona jurídica en materia de lavado de activos ya puede ser sancionada. Las consecuencias accesorias previstas en el artículo correspondiente de la nueva ley. Sin embargo, no es que a la persona jurídica se le va a sancionar sí o sí. La garantía esencial es la que ha previsto el Acuerdo Plenario 7 del año 2009 de la Corte Suprema. Y este Acuerdo Plenario dice lo siguiente. Dice que para que la persona jurídica se le imponga una consecuencia, tiene que ser un organismo peligroso. Así como si hay una empresa que contamina el medio ambiente, el juez no va a permitir que siga contaminando, la va a tener que cerrar. Si una entidad financiera sigue teniendo un sistema débil de prevención de lavado de activos, si su sistema tiene deficiencias o fallas, entonces se le podrá imponer la consecuencia accesoria. Entonces, la mejor garantía para que la persona jurídica, un banco, por ejemplo, no se le imponga una consecuencia accesoria, es someterse a un régimen de cumplimiento que sea suficientemente solvente y esté dentro de los niveles de lo que los penalistas llamamos riesgo permitido. Es decir, el sistema de compliance no es infalible. Así como las aeronaves no son infalibles ni los mecánicos son infalibles, hay sistemas de cumplimiento a nivel de la mecánica. Igual los aviones se caen, igual los carros dejan de funcionar, eso está dentro del ámbito del riesgo permitido. Igual, el sistema de prevención no es infalible. El sistema de prevención detecta muchos falsos positivos y hay muchos positivos que simplemente no los detecta. En la medida que el sistema de cumplimiento a nivel de las entidades esté dentro de los niveles permitidos por la legislación, dentro del estándar, la entidad financiera tendrá la mejor defensa para evitar la consecuencia accesoria. Los miembros de la comisión organizadora del evento, doctor Caro, desean agradecer su participación y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Todo bien, te felicito. Gracias, muy bien. Disculpa, me tomó más tiempo. Muchísimas gracias.